¿Alguna vez has sentido que ves la realidad de una manera completamente diferente a los demás? Como si existiera una batalla sutil, casi invisible, en cómo entendemos el mundo. Esa batalla tiene nombres, y son Platón y Aristóteles. Ambos filósofos compartieron una relación de maestro y discípulo, y aunque sus visiones del mundo se bifurcaron de manera significativa, ambos crearon dos tradiciones filosóficas que siguen siendo fundamentales para el pensamiento humano. A pesar de que hayan pasado más de 2 milenios, estos dos filósofos todavía están presentes en la forma en que pensamos, decidimos y comprendemos la realidad. La pregunta es, ¿de qué lado estás? Hoy exploraremos las 5 diferencias más importantes entre estos gigantes del pensamiento. Diferencias que han dado forma a toda la historia de la filosofía y siguen resonando en nuestra vida cotidiana. Platón y Aristóteles son dos pilares del pensamiento filosófico que en la antigua Atenas estuvieron conectados por una profunda tradición intelectual, mas divergen completamente en su comprensión del mundo. Platón, convencido de la existencia de un conocimiento más allá de lo sensible, desarrolló una teoría de las ideas que propone la existencia de un mundo inteligible y eterno, que es la verdadera realidad. Aristóteles, su discípulo, aunque respetuoso de las enseñanzas de su maestro, propuso una visión más empírica y concreta de la realidad, enfocándose en lo que podemos percibir y conocer a través de los sentidos y la lógica. Primera diferencia: la teoría de las ideas frente a la metafísica aristotélica. La filosofía de Platón y Aristóteles diverge radicalmente en su comprensión de la realidad y en cómo se estructura el mundo. Platón, con su teoría de las ideas, sugiere que el mundo sensible, el que percibimos con nuestros sentidos, es solo una sombra o imitación de la verdadera realidad, una realidad más perfecta y verdadera a la que Platón llamó el mundo de las ideas o formas. Según Platón, estas ideas son entidades eternas, inmutables y perfectas, que existen independientemente del mundo físico. Este concepto se ilustra en su famoso mito de la caverna, donde los prisioneros encadenados desde su nacimiento solo ven sombras proyectadas en una pared, viviendo en una ilusión. La auténtica realidad, para Platón, está fuera de la caverna, en el mundo de las ideas, y solo mediante la razón y la virtud podemos acceder a esa verdad profunda y eterna. En su obra La República, Platón afirma: el mundo visible es solo una copia de las formas eternas e inmutables. Estas formas son las verdaderas realidades y todo lo que vemos en el mundo físico es una imitación de estas formas. Por ejemplo, lo que llamamos belleza en el mundo sensible es solo un reflejo de la belleza en su forma pura e inmutable, accesible solo a través de la razón. Aristóteles, por otro lado, rechaza esta dualidad y propone una comprensión más integrada y realista de la realidad. Para él no existe un mundo separado de las formas. La realidad está en el propio mundo que experimentamos y vemos, y las esencias de las cosas están en las mismas cosas y no en un plano ideal. Aristóteles introduce su teoría de las 4 causas para explicar la existencia y el cambio en el mundo, sin recurrir a ningún otro plano. La causa material: ¿de qué está hecho algo? La causa formal: ¿qué es? La causa eficiente: ¿quién o qué lo produjo? Y la causa final: ¿para qué existe? Según Aristóteles, entender algo completamente implica conocer estos 4 aspectos, lo que nos permite una comprensión profunda y detallada de la realidad. En su obra Metafísica, Aristóteles afirma: para entender algo completamente debemos conocer su materia, su forma, su causa eficiente y su fin último. Para él no es necesario postular un mundo de formas separado. Todo se puede explicar a partir de la naturaleza misma de las cosas y de sus causas inherentes. La forma y la materia no están separadas, sino que coexisten en una realidad concreta. Este contraste filosófico no es meramente teórico. Representa 2 formas opuestas de entender el conocimiento y la existencia misma. Platón nos invita a buscar una verdad que trasciende lo meramente físico y tangible, mientras que Aristóteles nos llama a comprender la realidad a través de lo observable y lo que podemos analizar mediante la razón y la experiencia. Por ejemplo, Platón podría argumentar que sin un mundo de formas inmutables, todo conocimiento sería relativo y efímero, ya que la realidad sensible está en constante cambio.
Aristóteles, en cambio, defendería que la verdadera comprensión de la realidad no necesita un mundo ideal separado. Basta con analizar las causas y la estructura de lo que existe en el mundo físico para entender sus causas últimas. Platón sugiere que lo inteligible es la fuente y fundamento de lo sensible, proporcionando coherencia y significado al universo, más allá de la materia. Este enfoque ha influido profundamente en la filosofía y la teología, proponiendo que la realidad última es inmutable y trascendental. Sin embargo, podría ser criticado por distanciarse demasiado de la realidad concreta y por suponer una separación radical entre el mundo sensible y el inteligible. Aristóteles, por su parte, nos ofrece un enfoque que integra lo físico y lo metafísico, proponiendo que la forma y la materia están intrínsecamente ligadas y que el cambio y el movimiento son fundamentales para entender la esencia de las cosas. Aunque su enfoque es más práctico y accesible, también enfrenta críticas por su énfasis en lo contingente y mutable, lo que podría hacer difícil alcanzar una verdad última y universal. Ambos enfoques son esenciales para una comprensión completa de la realidad. Platón nos invita a buscar lo trascendente y la verdad más profunda, mientras que Aristóteles nos proporciona las herramientas para explorar y entender el mundo en su concreción, integrando la forma y la materia en una explicación coherente del ser y la existencia. Segunda diferencia: ¿cómo se construye el conocimiento? Platón sostiene que el conocimiento auténtico no proviene de los sentidos, que son engañosos y limitados, sino de la razón y la intuición intelectual. En su diálogo, Fedón, Platón desarrolla la teoría de la reminiscencia, según la cual aprender es recordar lo que el alma ya conocía del mundo de las ideas. Para Platón, la verdadera comprensión solo se alcanza cuando nos alejamos de las apariencias y nos concentramos en lo inteligible, que es inmutable y eterno. Aristóteles, sin desmerecer la importancia de la razón, adopta un enfoque distinto. Para él, el conocimiento comienza con la experiencia que todos compartimos, la experiencia sensorial. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber, y la prueba de esto es el placer que se obtiene de los sentidos cuando intelectualmente estos descubren una verdad en el mundo. Afirma en el capítulo 1 de la Ética a Nicómaco. Aristóteles afirma que nuestros sentidos nos proporcionan la materia prima del conocimiento, y es a partir de esta experiencia sensible que la razón puede operar, clasificando y analizando la información para llegar al conocimiento verdadero. Sin embargo, Aristóteles no niega la importancia de lo incorpóreo, simplemente reconfigura su comprensión dentro del marco de un mundo en el que la forma y materia están intrínsecamente vinculadas y pueden ser explicadas racionalmente, y no trascendentalmente. Por ejemplo, según Platón, cuando entendemos un concepto como la idea de un círculo perfecto, estamos recordando una forma ideal que trasciende cualquier representación física imperfecta de un círculo. Aristóteles, en cambio, nos diría que comprendemos la geometría del círculo a partir de observar figuras concretas y derivar de ellas principios generales. Ambos enfoques son verosímiles. Platón nos ayuda a comprender la naturaleza de los objetos universales, mientras que Aristóteles nos muestra cómo esos conceptos se aplican y derivan de nuestra experiencia del mundo. Platón nos desafía a buscar un conocimiento que va más allá de lo aparente, a confiar en la intuición como guía hacia estas verdades eternas. Su enfoque no es una simple abstracción, sino una profundización de la estructura misma de la realidad. Aristóteles, por su parte, nos recuerda que este conocimiento debe estar anclado en la experiencia, en la observación del mundo. Ambos enfoques se complementan mucho. Platón nos ofrece la dirección hacia lo universal que es necesario, mientras que Aristóteles nos proporciona las herramientas para explorar y entender el mundo en su realidad física, desde su concreción. Tercera diferencia: la política ideal frente a la política realista. Platón desarrolló una teoría política que es inseparable de su teoría de las ideas. En la República describe una sociedad ideal donde los filósofos, quienes han alcanzado el conocimiento del bien, son los únicos capacitados para gobernar. Para Platón, la justicia en la ciudad es una extensión de la justicia en el alma. Así como el alma debe estar ordenada y en armonía, también la ciudad debe estar gobernada por aquellos que comprenden la verdadera naturaleza del bien. Esta visión no es un mero idealismo utópico, sino una propuesta sobre cómo la política debe reflejar la estructura misma
del alma humana. Aristóteles, aunque comparte la preocupación por el bien común, adopta un enfoque más pragmático. En su obra Política, Aristóteles examina las distintas formas de gobierno que han existido y considera que la mejor constitución es aquella que puede ser practicada por una comunidad particular. Para Aristóteles, la política es el arte de lo posible y la mejor forma de gobierno es aquella que se adapta a las circunstancias concretas de la comunidad. Su enfoque no es menos filosófico, sino una manera de aplicar principios éticos a la realidad política de una manera práctica y efectiva. Por ejemplo, en la teoría política, la diferencia entre Platón y Aristóteles puede compararse con la diferencia entre una constitución ideal y perfecta y una constitución realista. Platón nos ofrece un modelo de lo que una ciudad perfecta debería ser en todas las naciones, mientras que Aristóteles nos ofrece un análisis de cómo las ciudades reales pueden estructurarse para alcanzar la mejor versión de sí mismas dentro de sus posibilidades. Ambas perspectivas son cruciales. Una nos orienta hacia un ideal, la otra nos guía en la práctica diaria. El enfoque político de Platón no debe ser visto simplemente como un sueño utópico, sino como una propuesta de cómo la justicia debe ser entendida y aplicada en la estructura de la sociedad. Aristóteles, por su parte, nos ofrece un camino para implementar esos ideales en la realidad concreta, adaptándonos a las circunstancias particulares de cada grupo humano. Juntos, Platón y Aristóteles nos ofrecen una visión integral de la política en general desde una perspectiva muy amplia. Platón nos desafía a pensar en el ideal de justicia que debe guiar nuestras acciones por ser la virtud suprema, mientras que Aristóteles nos proporciona un marco práctico para hacer que ese ideal sea viable en la realidad cotidiana, del día a día, que no es necesariamente perfecta o predecible. La política ideal de Platón no es un simple sueño, sino una guía para orientar nuestras aspiraciones, mientras que la política realista de Aristóteles nos ayuda a navegar las complejidades del mundo tal como es, sin perder de vista el bien más perfecto. Cuarta diferencia, la ética universal versus la ética contextual. Para Platón, la virtud es un ideal absoluto y universal que se alcanza cuando el alma logra la armonía interna. La justicia, según Platón, no es simplemente una cuestión de leyes o costumbres, sino una condición intrínseca del ser humano. La justicia en el individuo es la armonía del alma, donde cada parte hace su función, afirma en el libro cuarto de la República. En su concepción, el alma se divide en tres partes: la razón, el espíritu y los deseos. La virtud surge cuando estas partes están en equilibrio, con la razón guiando al espíritu y los deseos orientados hacia el bien. Esta idea no es meramente teórica, es una ética que nos propone principios morales universales que deben guiar nuestras acciones, independientemente del contexto. Aristóteles, en contraste, entiende la virtud de una manera más flexible y contextual. Para él, la virtud no es un ideal abstracto y universal, sino una disposición adquirida por repetición y hábito, adaptada a las circunstancias específicas de cada situación. En su Ética Nicómaco escribe: la virtud es una disposición adquirida por la práctica habitual, y su fin es la excelencia en el obrar y la acción. Aristóteles introduce la idea del justo medio, donde la virtud consiste en encontrar un equilibrio entre dos extremos, lo que implica que lo virtuoso puede variar según la situación y la persona. Su enfoque no es menos filosófico, sino que es un reconocimiento de la complejidad general de la vida humana y de la necesidad de una ética que sea aplicable a la diversidad de circunstancias que enfrentamos. Por ejemplo, en la filosofía moral, la diferencia entre Platón y Aristóteles puede ilustrarse a través de contrastes entre las éticas deontológicas y las éticas de la virtud. Platón se aproxima a una ética deontológica, donde ciertos principios son absolutos e inmutables, como las leyes universales del bien que son así en cualquiera de los casos. Por ejemplo, no hacer a nadie lo que no quieres que se te haga a ti. Aristóteles, por otro lado, nos lleva hacia una ética de la virtud, donde la moralidad se entiende en relación con la práctica y el contexto. Ambas perspectivas han influido en el desarrollo de la ética en Occidente, y cada una ofrece valiosas herramientas para abordar los dilemas morales. La ética universal de Platón nos proporciona un estándar elevado y firme para juzgar nuestras acciones,
un ideal que trasciende las circunstancias individuales y nos guía hacia el bien supremo. Sin embargo, Aristóteles nos recuerda que la aplicación de estos principios debe considerar también las realidades concretas que viven los seres humanos, adaptándose a las particularidades de cada situación, donde algo puede o no ser conveniente dependiendo del caso. En este sentido, Platón nos ofrece el norte ético, mientras que Aristóteles nos proporciona el mapa y una brújula para llegar allí en el mundo real. Ambos enfoques son indispensables para una comprensión completa de la moralidad. Quinta diferencia: ¿cómo escribir filosofía? La manera en que un filósofo presenta sus ideas no es solo un detalle estilístico, sino que refleja su visión del mundo y su comprensión general del conocimiento. Platón presentó casi toda su obra en forma de diálogos, un formato que permite explorar las ideas filosóficas a través de conversaciones entre diferentes personajes, usualmente encabezados por su maestro Sócrates. Esta elección no es casual. Platón creía que el conocimiento no podía simplemente ser transmitido de una mente a otra de una manera unidireccional. En lugar de ello, el conocimiento es algo que se descubre a través del diálogo, es decir, a través del intercambio de argumentos, preguntas y respuestas. En los diálogos platónicos, Sócrates generalmente asume el papel del inquisidor, desafiando las creencias y suposiciones de los demás personajes, lo que lleva a una profundización y refinamiento del pensamiento. Este método refleja la creencia platónica en que la verdad no es algo que se impone, sino algo que se descubre colectivamente y que cada interlocutor tiene el potencial de aportar en esta gran búsqueda. En contraste, Aristóteles adoptó un enfoque más sistemático y expositivo. Sus obras son más directas y estructuradas, presentando sus ideas de manera organizada y categorizada. Aristóteles escribió tratados que abordan diferentes campos del conocimiento, desde la lógica hasta la ética, desde la metafísica pasando por la política hasta la zoología, la meteorología y otras ciencias naturales, siempre buscando un análisis exhaustivo y detallado. Su estilo refleja su visión de la filosofía como una ciencia que puede y debe ser estudiada de manera metódica y racional. En lugar de dialogar con personajes ficticios, Aristóteles se dirige directamente al lector, presentando tesis, definiendo términos y argumentando sistemáticamente a favor de sus posiciones y anticipando posibles objeciones. Este enfoque refleja su creencia en la capacidad de la razón para alcanzar el conocimiento a través de un proceso ordenado y lógico. Aristóteles no ve la necesidad de un interlocutor, porque para él la claridad y precisión de una exposición son suficientes para conducir al lector hacia la comprensión total de una idea. Ambos estilos de presentación tienen sus fortalezas y limitaciones. Mientras que el diálogo platónico permite una exploración abierta y dinámica de las ideas, la sistematicidad aristotélica ofrece una claridad y precisión que facilita el aprendizaje y la enseñanza de la filosofía. Conclusión: la tensión entre Platón y Aristóteles sigue siendo un punto de referencia fundamental en la filosofía, reflejando dos maneras de comprender la realidad. Esto es tanto así que las personas podrían ser divididas entre platónicas y aristotélicas. ¿Dónde entrarías tú? Mientras Platón nos invita a elevar nuestra mirada hacia los principios eternos que subyacen a la realidad, Aristóteles nos insta a comprender cómo esos principios se concretan en el mundo que nos rodea. Ambos enfoques son esenciales para la comprensión profunda y completa del mundo y de nuestra existencia. Y en última instancia, la elección entre Platón y Aristóteles no es tanto una cuestión de preferencia, sino de encontrar un equilibrio entre lo universal y lo particular, entre lo ideal y lo tangible. ¿Dónde encuentras ese equilibrio en tu forma de pensar? Déjalo en los comentarios y no olvides compartir este video. Eso me ayuda mucho para seguir trayéndote más contenido interesante. Este ha sido Bast. Un abrazo a todos.